Hora de evidencia, llama a tus amigos, vamos a papers muy lejanos. Gracias, hija. Con transparencia y sinceridad, diversión siempre tendrás aquí. ¡Hora de evidencias! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hora de Evidencias, un podcast dedicado a discutir temas relacionados a la medicina basada en evidencia, noticias, tecnología y entretenimiento. Soy el señor S. El señor A. Y la señora K. Y somos médicos que hemos trabajado en áreas relacionadas a la toma de decisiones basada en evidencia. Y el día de hoy hablaremos acerca de precisamente esto, un tema tan importante y poco conocido, quizás a veces poco comprendido, como es la medicina basada en evidencia. ¿No? Sí, bueno, cabe resaltar que estamos cumpliendo el sueño del señor S, Muchas gracias. que siempre soñó ser un podcaster profesional, Gracias. sin gente que... sin auspiciadores, pero bueno, podcaster profesional. Pero bueno, sí, este tema de medicina basada en evidencias es un tema que tal vez no es tan conocido, aunque el término nos suena tal vez a lo que estamos en el área de salud, ¿no? Por aquí y por allá escuchamos medicina basada en evidencias, ¿no? Y algunos se preguntarán, ¿qué es eso?, ¿no? Hay una definición, en verdad, que es, bueno, la oficial del libro de Sackett, que dice y reza así: es la medición consciente, explícita y con previa evaluación de la mejor certeza científica para tomar decisiones relacionadas con el cuidado de la salud de las personas. ¡Wow! Wow, sí, sí. Casi el 99% de los que leen esto quedan así con un derrame cerebral, ¿no? Pero en pocas palabras, ¿qué significa esto? Y se resume en ciertos libros de la siguiente forma y con los siguientes 5 pasos, ¿no? Primero, si yo tengo un paciente, ¿no?, como prestador de salud, tengo un paciente y me hago alguna pregunta a este paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿le doy o no le doy a este paciente cierta sustancia para que mejore su enfermedad o para que viva más años, ¿no? Entonces, el primer paso es plantearme esta pregunta: ¿la sustancia es eficaz o no para esta enfermedad? El segundo paso es buscar toda la evidencia, o sea, hacer una búsqueda en base de datos de estudios científicos para extraer todos los estudios que han contestado a mi pregunta. El tercer paso es leer bien los estudios. El cuarto paso es aplicar la evidencia y la conclusión que he sacado en mi paciente. Y el quinto paso es reevaluarlo. Eso es como que el ideal. Claro, pero seguramente de todo lo que se ha hablado ahorita, poco de esto haya podido comprender. Y sabemos que es así porque, bueno, es un tema para el cual también uno tiene que tener cierta base, ¿no? Y eso es un poco también el motivo por el cual hemos empezado este podcast, ¿no? Para poder compartir un poco acerca de esos conceptos, ¿no? Pero quizás también algo importante sería debatir acerca de algunos mitos que romper acerca de la medicina basada en evidencia, ¿no? Como por ejemplo, lo que hemos escuchado que probablemente la medicina basada en evidencia excluye el criterio clínico o la experiencia clínica, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué opinan al respecto de ello? ¿Será cierto o será que en verdad no es así, ¿no? Bueno, la medicina basada en evidencias, en verdad, hace un conglomerado, ¿no? Tanto de la evidencia y también incluye el criterio clínico. O sea, no podemos ser tan extremistas, ¿no? Ni del un lado ni del otro, ¿no? Entonces, Sí, es cierto que no hay enfermedades sino enfermos, así dicen. Y eso sí sigue siendo cierto aún en los paradigmas de medicina basada en evidencias. O sea, los estudios no te van a decir qué hacer, los estudios simplemente te informan. Así Dicen, es. por si acaso, esto es lo que se ha encontrado cuando lo hemos intentado con esos pacientes. Ujú. Y eso creo que es la parte clave, ¿no? Porque muchas veces las personas se toman, o sea, agarran este concepto de no, todo tiene que ser basado, quizás o yo tenía un paciente que no funcionó así, ¿no? Entonces por eso claro, no funciona. exactamente, ¿no? Sí, Así es. hay bastante de eso de la O la en mi anécdota. práctica clínica, o en mi experiencia. Uy, no le Claro. digas, no le digas. Pero que en verdad es algo importante, pero lo que quiere la medicina basada en evidencia no es excluirlo, sino más bien integrar ese conocimiento a una toma de decisiones, pues, informada y consciente, ¿no? Claro. Quizás ese es un gran problema, pues, ¿no? Porque aquí en Perú, en países latinoamericanos y en el mundo, estas cuestiones no se dan, ¿no? A pesar que muchos de los médicos, y lo digo médicos porque es en el campo que nosotros nos desarrollamos, pero aseguro de que también en las demás profesiones de salud, aseguran basar sus tomas de decisiones bajo una medicina basada en evidencias, ¿no? Cuando en verdad estas personas no saben leer un artículo, un estudio. Y muchas veces las decisiones se basan en subjetividades, ¿no? Por ejemplo, es muy común ver como quizás alguna vez lo hemos hablado, ¿no?
de que tenemos cuando estamos haciendo la práctica clínica, los superiores normalmente dicen, ¿no? En el libro tal, en mi experticia, ¿no? Y cuestiones que en verdad son subjetivas, ¿no? No son tangibles, no son... como sabemos, el autor de un libro muchas veces basa lo que escribe en un libro en sus propios conocimientos, Sí, pues. y no basados en alguna evidencia o algún estudio, que en verdad sería lo ideal, ¿no? Son pocas las ocasiones donde un médico discute estudios científicos, ¿no? Y Sí. en eso hace una síntesis para tomar una decisión. Sí, eso es cierto. Y es que, en verdad, para hacer eso necesitan los médicos tener cierta base. Y es una base que nosotros sabemos que no nos la dan. Y es una base que tiene que ver, uno, con la parte estadística, o sea, porque muchos de los papers tienen números y uno dice, ¿qué es esto? ¿Es un OR, un hazard ratio? ¿Cómo se come esto? ¿Un network meta-análisis? ¿Qué es esta red? ¿Es un Spider-Man? ¿Qué pasó aquí? Y dos, o sea, aparte de la estadística, es entender la parte metodológica epidemiológica, porque hay estos sesgos, ¿no? Los famosos sesgos de cada estudio, ¿no? Que pucha, justo en ese estudio el paciente sabía que le estaban dando algún placebo y por tanto puede que eso haya alterado nuestros resultados, ¿no? Entonces, si no sabemos ni la parte de estadística ni la parte metodológica, pues un paper se nos hace muy, muy extraño. Claro, y eso es lo que vemos quizás ¿no? con mayor frecuencia actualmente, ¿no? Que la mayoría de personas, quizá por falta de tiempo, hay algunos factores que de repente podrían estar ahí, digamos, contribuyendo a que las personas no utilicen o utilicen mal de repente algunas veces la medicina basada en evidencia, ¿no? Como quizás lo más frecuente es eso, ¿no? Que alguna persona te diga que no tiene tiempo para poder leerlo y no lo hace, ¿no? Y otro también es hablar un poquito de pregrado, ¿no? Porque idealmente las universidades tendrían que formarnos con esa conciencia crítica, ¿no? Tener esa capacidad de formar masa crítica para el futuro. Y no sé, ¿ustedes qué opinan? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llevaba clases en pregrado, pues poco en verdad he aprendido en bioestadística o en epidemiología de medicina basada en evidencia, ¿no? Creo que sí, eso es muy común, ¿no? Creo que por no decir todas, pero no, sí, en todas las universidades. De Perú, por lo menos, de Perú. Al menos de Perú, sí, es cierto. No hay cursos. Hay ciertas falencias, ¿no? Sí, O sea, bastantes falencias en cuanto a la medicina basada en evidencias, ¿no? Es más, justo me he acordado, hay una especialidad de medicina basada en evidencias en ciertas universidades, ¿ah? ¿Ah, sí? Pero donde su metodología y su... no aborda como debería ser, ¿no? Como... en fin. ¿Sabes qué es botón? No, sí, eso es bastante cierto. Por ejemplo, no sé, ¿qué opinas, señora? Cuando te enseñaban bioestadística ahí en la facultad, te daban tu hojita bulky y te decían, vamos a ir la receta. Con Claro, era como que eso, ¿no? Ya vamos hoy día a calcular el chico cuadrado. Y todo el mundo, ¡ey! Y nos ponían la fórmula y estábamos ahí sacando el chico cuadrado y ya, pues, ¿no? Y no Pero al entendías final- por qué. Claro, o sea, uno que podía entender la fórmula a profundidad de todo esto, o sea, los más aplicados, pero al final decías, oye, ¿y esto cómo se usa? Sí. Y al final cuando te presentaban un artículo, uno que las fórmulas que me enseñaban de chico cuadrado, te decían esto, usualmente ya son reemplazadas por las regresiones bivariadas, ajustadas, de otro tipo de modelos complejos, ¿no? Así que era insuficiente. Sí, claro, me parece que eso también es un punto importante, ¿no? O sea, de alguna manera en el pregrado nos hacían creer que esto era un monstruo que no era entendible, que era algo que simplemente ibas a ver ahí y que nunca más lo ibas a utilizar, ¿no? Quizás, no sé si ustedes habrán sentido también eso, de que están divorciadas las ciencias clínicas Claro, de la investigación, ¿no? cuando- O te dedicas a la clínica o te dedicas a la investigación. Cuando en verdad, como médico, deberías juntar ambas, ¿no? Para realizar una Una buena práctica clínica buena también. práctica Claro. clínica. Una buena toma de decisiones. Y este término es importante, el de toma de decisiones. No sé si... tal vez es un término que no se escucha mucho, ¿no? Por ahí. Pero es cómo tomar una decisión. Y el médico toma una decisión siempre, ¿no? Cuando va a darle o no un tratamiento a un paciente, cuando va a hacer una prueba diagnóstica o no, cuando decide también si es que internar o no a un paciente, etcétera, 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 ¿no? ¿Y en qué basa eso? La práctica clínica puede ser un poco engañosa, ¿no? Porque que yo le haya dado un medicamento a 100 personas y las 100 se hayan curado, no significa que el medicamento funcione. Porque no lo he comparado con un grupo control. ¿Qué pasa si no les daba nada a esas personas? Tal vez también se hayan curado, ¿no? Así que la práctica clínica obviamente es muy, Claro, es muy importante. importante. Sí. Eso sí, nadie se lo quita, pero tiene algunas falencias que hay que saber entender.
Claro, que sobre todo, o sea, se vería mejor integrado con cierta información de base, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a dar la justificación de por qué tomaste esta decisión de darle este tratamiento o A o B, tú sabes en qué te estás basando, ¿no? No, yo, bueno, he leído acerca de esto y pienso que esto sería lo mejor para mi paciente. Claro, pero en la actualidad se basan en que este tratamiento lo uso porque fui al Congreso y en el Congreso el speaker me dijo este medicamento disminuye la mortalidad, ¿no?, de mis pacientes. Pero tú no sabes si ese speaker ha sido invitado por una farmacéutica, tenga conflicto de interés, esté involucrado en los estudios que han hecho este tipo y ha recibido cierto financiamiento, ¿no? Entonces, en verdad no hay que, si bien puede ser muchas veces cierto lo que uno, lo que exponen, siempre hay que ser un poco cuidadosos y detallosos en tomar como verdadero esto, ¿no? Buscar esta información, analizarlo, quizás hacer una lectura crítica, es razonamiento verbal, es lo que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Sí, pues. Sí, sí, o sea, no es por ser también siempre, que digamos, escépticos de todo, pero sí, muchas veces en los congresos, incluso en las guías de práctica clínica, pues hay algunos conflictos de interés que podría hacer que algunas recomendaciones se escriban de una manera más optimista de la que realmente es, ¿no? Como que vender un poquito más algo. Pero si no estamos libres de eso y bueno, cada médico debería tener una base para poder pelear contra eso, ¿no? Claro, al final el ejercicio es ese, ¿no? El, digamos, cuestionar si es que esto en verdad es cierto o no, ¿no? Y tomar una decisión, ¿no? Creo que ese sería el ejercicio más importante. Y por ejemplo, con respecto a lo que mencionaba la señora, ¿no?, acerca de los pasos para hacer una medicina basada en evidencia, uno de los primeros pasos era hacer una búsqueda de la información, ¿no? Y por lo que vemos, pues, de información nos bombardean todo el día en redes sociales, pero sabemos que hay algunas noticias de algunos medios que pues no son del todo ciertas, ¿no? A veces, como por ejemplo sale un nuevo medicamento que cura el cáncer y las personas, bueno, empiezan a compartir esta publicación y por ahí puede tergiversarse la idea inicial de repente algún estudio del cual se basó este medio de comunicación para difundir la noticia, ¿no? Y es peligroso, o sea, pienso que es peligroso si es que algunas veces pues se toma esto como una verdad absoluta, ¿no?, que probablemente suceda frecuentemente. Es cierto, ¿no? O sea, hay que tomar siempre en cuenta en que en verdad los periódicos que normalmente electrónicos, ¿no?, que salen en redes, sobre todo en Facebook, entonces Chúpate esa conversación. Chúpate esa Mark Zuckerberg. son escritos y redactados por gente que en verdad no estudia, no son médicos o en general un profesional de salud, ¿no? Que muchas veces lo que puede haber leído de ese paper, ¿no?, lo interpreta de una manera muy general, ¿no? Claro. Y lo que trata de hacer es vender su producto. Muchas veces con títulos sensacionalistas que obviamente una persona que quizás lo ve, ¿no?, rápidamente en el Facebook y no pueda entrar a leer el texto completo, pueda creérselo, ¿no? Y que pueda en verdad atentar contra su salud. Claro, o sea, creo que el objetivo es informar, pero tener un poco más de cuidado en cómo se está informando, ¿no? O sea, quizás no ser tan fuerte con las aseveraciones que se hacen, sino ser un poco más prudente. Sí, porque no es raro que el título no tenga nada que ver con el texto, ¿no? Sí. Y sería bueno hacer como que un ranking, ¿no?, de estos... de las fake news. De los fake news de periódicos peruanos, por ejemplo, ¿no? Ay, hay varias, ¿no? Y eso de los periódicos formales, porque si ustedes ven así en cualquier puesto de periódicos, y esos periódicos tipo... El Chesu. El Chesu, no sé por qué conoces ese. Me sorprende. El Chesu. Por favor, editen eso. El Onicha, no sé cuál aún. Oye, aún ¿dónde existe. compras tus periódicos? En Arenales. Ok. Y bueno, estos sí ya dicen que cualquier cosa cura el cáncer. No, sí, ¿no? La Hay diabetes muchos. con I, diabetes, ¿no? ¡Ay, cierto! Es más, yo recuerdo cuando yo vivía en Trujillo, los periódicos chichas te venían con una revistita sobre que esta plantita te ayudaba para la diabetes, esta Claro, plantita para sí, la sí, hipertensión. Y obviamente, pues, uno compra eso y a veces, como no tiene los conocimientos, cree que es cierto, ¿no? Son prácticamente panfletos esos periódicos. Claro. Pero si nos vamos al lado de los periódicos, entre comillas, formales, El Comercio, El Peruano, Perú 21 y otros, también sus páginas virtuales tienen bastantes noticias falsas, ¿no? Típica de científicos cubanos Descubrieron. descubren
Que sana, colita de rana y no sé qué más. Y eso Wow. tiene un nombre especial, quizás para que empecemos a hablar acerca de unos términos como acerca de las falacias, ¿no? Esto es un tipo de falacia. Perdón, tenía que hacerlo. Un tipo de falacia. ¿Qué falacia podría ser esa? O sea, hay varios tipos de falacias que usan ellos, ¿no? Hay una que es bastante usada en estas noticias y es el de saltar de lo que llamamos estudios preclínicos a generalizaciones. Que es un estudio preclínico, es un estudio que no ha sido hecho en humanos, Claro. sino o en cultivos celulares o en animales, en Animalitos, ratitas, ¿sí? claro. Y ahí no prueban, ¿no? La uña de gato es un excepcional, no sé, X, ¿no? Cura no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Porque en los modelos de animales, o sea, en la prueba de ratas, funcionó, ¿no? Pero eso muchas veces no sucede en el ser humano. Así que se necesita hacer estudios en el ser humano. Pero el periódico te dice, no, científicos demostraron que sí funcionaba. Claro. Y ya se Y queda ahí. muchas veces no colocan la fuente, ¿no? Y dicen, estudio de unos científicos y descubren tal y... Sí, no, eso es frecuente, no, Sí. no sabes de dónde salieron las noticias. Ni qué artículo, ni nada, o sea... Claro. Sí, pues, no, o sea, y lo que se debería hacer es que las personas sepan cómo identificar que esta es una fake news, ¿no? Ujú. Y cómo, pues, ya hay algunas herramientas por internet para ello, ¿no? O sea, ustedes buscan cómo identificar fake news y ahí les doy algunos consejos, ¿no? El básico creo que es este, ¿no? Busquen el nombre de la noticia, por ejemplo, vitamina C intravenosa para cáncer, al lado de la palabra estafa O fake. o de la palabra fake o de la palabra charlatanería. Y ya hay gente que ha como que desarrollado por qué esto no es cierto, ¿no? Ujú. Sería por lo menos lo básico, ¿no? Y bueno, hay algunos cursos de alfabetización científica, como hay uno gratuito que salió hace poco de la Universidad Nacional de Chile. De Chile, ¿no? Una de las universidades de Chile, no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, por ahí lo vamos a colocar. Sí, en un lugar en el ciberespacio colocaremos el link. Porque somos anónimos. Chan, 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 chan. Así es. Que no perdonamos. ¿Cuál era la frase de Anonymous? ¿No? ¿Saben? Eso, ¿no? Ya. Como un término correcto. De este grupo de... Hay un grupo hackers. de hackers que son Anonymous. Que es Anonymous. We don't forget, we don't forgive. Algo así. Ah, No me acuerdo. no me acuerdo. Ya, no somos tan anónimos, ¿no? No tanto. Caramba. Bueno, ¿qué más tenemos en el buffet para hoy día? Bueno, hablar un poquito acerca de las noticias más relevantes de la semana, ¿no? Que no tenemos noticias relevantes de esta semana. Rayos. Por favor, entiendan que este es un piloto. Gracias. Bueno, podríamos hablar de los panamericanos. Es verdad, ¿no? De los panamericanos. Bueno, terminaron los panamericanos el día domingo, ¿no? Sí, muy Sí. buena presentación. Como ganador ha estado Estados Unidos, me parece, ¿no es cierto? Con más de 200 medallas, me parece. Pero La miércoles, ¿sí? Sí, pero lo bueno es ¿Y que Perú quedó en 11 medallas ha tenido. ¿De oro? 11 de oro. Sí, 11 11 de oro. Pero queda un buen puesto, o sea, es el Pero le mejor ganó puesto Chile. de... Oh. eh, Por una medalla. Oh. Pero creo que es la mejor ubicación que ha tenido sus participaciones. Sí, creo en que los este panamericanos. último año al menos Perú ha impulsado bastante las diferentes competencias, ¿no? En deportivas que en verdad jamás en la vida podrías pensar que tendríamos gente muy buena, ¿no? Sí. O sea, a mí me ha impresionado bastante, por ejemplo, lo del rugby, lo de patinaje artístico, lo de gimnasia artística, o sea, lo de squash, o sea, ha estado cosas bien interesantes, ¿no? Squash. Que, bueno, al menos en squash hemos ganado, ¿no? Entonces Sí, es como qué que... bueno que con eso se esté promoviendo nuevos deportes. Y ahí Definitivamente. también hay bastante de evidencias. Y ahí también hay bastante de charlatanerías, ¿no? Siempre hay estos como que recomendaciones de los pseudo expertos, ¿no? De cómo, por ejemplo, entrenarse para cierto deporte. Claro. Cuando ya hay estudios grandes que han visto cuál es la mejor forma, a veces preferimos creerle a un disque experto, ¿no? Para eso sería chévere en algún podcast hablar sobre las charlatanerías. Quizás solamente de medicina del de deporte. deporte, ¿no? Probablemente Claro. hablar sobre medicina de deporte, ¿no? Ujú. Claro, hay estas ventosas que también usaban algunos nadadores, ¿cómo se llamaban? Mm. Bueno, hay varias cosas que en verdad luego se descubrieron que no funcionaban, ¿no? Pero que en algunos lugares aún se siguen usando. Sí, sería interesante hablar sobre eso, ¿no? De repente en alguna edición. Sí. Y bueno, creo que el último punto era el de recommendations. Así es. También queríamos tener una sección para poder compartir con ustedes algunas películas, libros o alguna obra interesante que ver, ¿no? Durante la semana. Esa musiquita de tan 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 tan. Vamos a en la edición a ver si es que le metemos ahí
Bueno, tenemos bajo presupuesto, así que tan. Bueno, hace unas semanas ha terminado la feria del libro, recién nos enteramos nosotros esta semana. Pensábamos que era hasta el 14, pero fue un error de visión. ¿Qué actualizados estamos? Sí. Sí, ya, qué mal. Pero ha habido buenos descuentos en los libros. ¿Has podido comprar alguno, señora? ¿Señora? Ah, señora. Ok. Eso de ser señora, no. Sí, un poco raro, ¿no? Vamos a ver bien cómo arreglamos esto. de Quizás los cambiemos nombres. nuestros nombres. De repente. Sí, es un poco difícil. Sí me compré algunos. Hay un libro de los sueños de Borges, que no sé si lo tengo por acá. Que es esa chévere, que era es una recopilación que hace Borges de sueños que él leyó, por ejemplo, de la Biblia, de libros musulmanes, de otros libros, de otras leyendas, y que le gustaron. Ujú. Es un libro bastante alucinante, que lo leo cuando voy a dormir, y siempre Ah, sueño ya. cosas así locas. Ok. El libro de los sueños de Borges, Bueno, entonces una buena recomendación para... para los locazos que quieren soñar bien. Hay un libro, no sé, yo al menos sí soy fan de Stephen King, que se llama, ya que todo está en la onda de que ha salido sus películas de IT y tanta vaina, los libros son muy buenos, quitando las películas, los libros son muy buenos y recién se han hecho súper famosos porque bueno, en fin, pero Stephen King tiene muy buenos libros que quizás no han salido como película y que merecerían ser leídos, ¿sabes? Por ejemplo, hay un libro ya que estamos hablando de medicina y enfermedades y todas esas cosas. Hay un libro que se llama Apocalipsis, ¿ya? Es un libro en verdad grande, de que será 1100 páginas, o sea, es gordo. Así son los de Stephen King. Así son Sí, los sí. Stephen King. Pero es bacán porque cómo redacta la historia, o sea, son varios personajes. Imagínate que son 10 y cada personaje tiene un capítulo y que el final del capítulo se entrelaza con la historia del siguiente. Entonces, esa continuación que le da a la historia es bravaza y te habla, por ejemplo, de que el gobierno estadounidense, la parte militar, tenían concentrado un virus. Y ese virus hubo un problema y se esparció por toda la base militar y empezaba a morir. Y uno de los que estaba ahí dentro con su familia pudo salir y murió en la carretera. Y el virus tenía un contacto y una transmisión muy rápida, ¿no? Y empezaron a morir así. En fin, el libro se desarrolla así, pero lo interesante es, como te digo, cómo lo redacte y cómo cierra un capítulo y empieza otro, ¿no? Esa continuación es, por ejemplo, el capítulo 1 termina diciendo no y se fue al cine. Y en el capítulo 2 te dice, Camila caminaba por la calle tal que estaba este cine, ¿no? Que era el mismo de la... Exacto, entonces haces una hilación bravaza. Es muy, muy chévere. Ah, qué chévere. Entonces, dos buenas recomendaciones para esta semana, ¿no? Y luego hablaremos también un poquito acerca de películas de repente en otros podcasts. ¿Qué? ¿En este no? Estaba preparando su cherry. Estaba preparando el cherry, Claro. Claro, eso es recomendaciones en general, ¿no? Libros, películas. Quizás voy a psicoactivos. explorar un poco de Amazon Prime, porque me han dicho que hay buenas series, ¿ah? Para verlas, y como no tengo nada que hacer y solo me dedico a hacer ver series, entonces Creo que tu jefe. quizás Qué anónimo que es eso, ¿ya? quizás pueda abordar esos temas, ¿no? Pero quizás en la próxima podemos hablar de algunas series, un tipo de series, ¿no? Por ejemplo, comedia o terror o drama, ¿no? Claro. Y ponerle puntaje con lo de los pollitos. Cinco Cinco pollitos pelados. Estamos esperando cómo va a ser el sistema de puntuación para la recomendación de los libros y películas. Así que próximamente en los siguientes podcasts tendremos más luces sobre esto. Bueno, creo que hemos llegado al fin de este primer podcast, ¿no? Es un piloto. Que esperamos todavía afinar algunas cosas más y pues estaremos muy felices de poder hacer un nuevo podcast en una próxima semana. Los esperamos. Los esperamos en la siguiente edición. No, por favor. No.